Vamos a dar inicio a la primera sesión de esta mañana con un simposio que se denomina, un poco rimbombante y quizá presuntuoso, de lo clásico a lo actual, investigación básica animal y humana. La idea de este simposio es, un poco, Paco Alros ayer hablaba acerca de esto, de regresar un poco a los principios, y la idea de la primera presentación, que se denomina investigación conductual básica, que necesitamos ideas o tecnología, pues se hace en forma de pregunta, y lo que trato de hacer en esta presentación, que son vídeos, ¿no? Básicamente, a lo mejor algunos de ustedes los conocen porque son vídeos, digamos, de alguna manera populares, pero clásicos. Y la cuestión es ver cómo con muy poca tecnología, realmente muy poca tecnología, se hacían cosas muy buenas, ¿no? Que espero puedan ser una forma de inspirar, pues, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Estudiantes que ahora piensan que se necesita mucha tecnología porque la hay disponible, ¿no? Para hacer investigación. Es verdad que necesitamos la tecnología, es verdad que está ahí y es verdad que hay que usarla, pero también es muy importante, ¿no? tener ideas, ¿no? Para que la tecnología entonces pues, sirva para los propósitos que nos interesan. Entonces lo que voy a mostrar aquí, y voy a empezar con el vídeo que vaya pasando, pues es algo que ustedes conocen de manera quizás sobrada, pero fue empezar a estudiar el comportamiento de una rata en un laberinto, ¿no? El laberinto pues es una forma de hacerlo muy fácil, muy simple, y digamos que la idea principal es que, pues, cómo es que la rata podía llegar, ¿no? a la meta, ¿no? Donde había comida, aunque en principio la rata eso no lo sabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero conforme van pasando los ensayos, ¿no? Lo que ocurre es que la rata comete menos errores, ¿no? De meterse a callejones sin salida, y lo hace más rápido, ¿no? Digamos, es un efecto que ocurre en este tipo de preparación. Recuérdense que el laberinto primero que aparece es una reproducción de un jardín real, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Entonces se reprodujo y se usó para estudiar problemas problemas de tipo conductual con las ratas, ¿no? La idea era, aquí lo que trataban de probar era qué es lo que hace que el animal aprenda el camino, o sea, a qué atiende, ¿no? La rata cuando va por el laberinto, que hace que conforme vayan pasando los ensayos lo haga cada vez más rápido, ¿no? Y se equivoque cada vez menos. Entonces intentaron poner varias señales, como vieron hace un momento, pues había puesto unas señales de color rojo, ¿no? Para ver si estas señales, ¿no? eran digamos, tenían algo que ver con que la rata lo aprendiera más rápido. Pues se dieron cuenta que no. O sea, estas señales, la rata no atendía estas señales. La cuestión es que se preguntan por qué. Pero antes de eso, me gustaría que vieran que, antes no había graficadores automáticos, los gráficos se tenían que hacer a mano, ¿no? Había que, aparece por ahí incluso pues, el lápiz, ¿no? Que sigue siendo una herramienta, la regla, ¿no? Las tablas, ¿no? Se hacían a mano, todo se registraba a mano, no era nada automático. El que se haya podido volver automático quiere decir que podíamos definir de manera precisa qué es lo que queríamos evaluar, ¿no? Entonces le podemos decir a una máquina qué es lo que puede hacer, ¿no? En lugar nuestro. De otra manera no hubiera sido posible. Entonces toda esta gente, ¿no? hizo, por ejemplo, una de las cosas que pensaban que podía explicar por qué la rata se movía, ¿no? de una manera en el laberinto, pues pensaban que las corrientes de aire que se formaban dentro del laberinto podía influir. Entonces, claro, cogieron un ventilador, pero común y corriente, que puede haber en cualquier casa, y lo pusieron. La otra que pensaban que podía ser era la temperatura, ¿no? Que hubiera cambios de temperatura dependiendo de la zona del laberinto, y entonces, bueno, pues una resistencia que puede tener cualquier plancha, ¿no? La pusieron por debajo y eso calentaba ciertas zonas del laberinto. Pero era tecnología muy simple, muy simple. La cuestión es que, y vean ustedes, o sea, no se necesitaba tantas cosas, papel, lápiz, una regla, ¿no? Se hacían los gráficos, se hacían las tablas y se tenían los datos. Y se escribía y el reporte se hacía a mano, ¿no? Claro, después esto se vino haciendo cada vez un poco más complicado, pero por ejemplo se podía incluso ir registrando, ¿no? puntualmente
qué es lo que hacía la rata en cada ensayo, etcétera, y se iban haciendo punto a punto. La verdad que si ustedes ahora hacen un gráfico y se pueden tardar, vamos a decir mucho, porque para que les quede muy bien, vamos a decir exagerando, 2 horas, no, antes eso tomaba días hacer un buen gráfico, ¿no? O sea, se hacía a mano y todo, pero después había que llevarlo al departamento de diseño gráfico de la universidad para que los que trabajan en arquitectura, etcétera, nos hicieran los gráficos para poder publicar. Y no había, digamos, había la posibilidad de error, era muy alta, ¿no? Aunque uno les daba los datos, etcétera, a la hora que ponían un punto donde no era, pues había que repetir el gráfico. Y eso tomaba mucho tiempo. Bueno, debo decir que en este video está hecho por la UNED, y para mi sorpresa, pues quien hizo el guión es nuestro buen amigo Ricardo Pellón y Gaby Ruiz, ¿no? De la Facultad de Sevilla, ¿no? Este es uno muy bonito, este es un experimento muy bonito, que lo hizo Maurer, un clásico, y ese es el problema, cómo estudiar un problema social con ratas, ¿no? Y vean que también la cuestión es relativamente muy simple, muy poca tecnología, pero el problema para mí es fascinante, ¿no? Hay 3 ratas, ¿no? Lo que van a ver ustedes son 3 ratas. A cada una de ellas se le entrena a presionar la palanca. Lo que hay, van a ver el tipo de palancas, si ustedes conocen las cajas de Skinner actuales, pues las palancas están muy bien hechas. Bueno, pues vean, lo que se necesita es una caja, ¿no? Casi normal, con un emparrillado en el fondo. Ven ustedes la palanca es un vulgar alambre, ¿no? El comedero, pues una charolita, una bandejita ahí, un agujero por donde cae la comida. A cada rata se le entrena a presionar la palanca, ¿no? Y recibir una bolita de comida, y cada vez que recibe la bolita de comida se enciende un foco. Esto es lo que se necesita. Bueno, cada una aprende eso. Podemos distinguir a cada rata por las manchas, que se ponen manchas, ¿no? En el lomo de la rata. O sea, una mancha para la rata 1, 2 para la rata 2, etc. Bueno, una vez que las ratas aprenden, ¿no? Aprenden a presionar la palanca y recibir comida, después se cambia el comedero. El comedero está en el lado opuesto de donde estaba la palanca, ¿de acuerdo? Entonces tiene que presionar la palanca, ahí lo hace, ¿no? Y después ir al lado contrario para coger la bolita de comida, ¿de acuerdo? Cada rata hace eso, ¿no? La rata 2 se entrena y lo hace, y lo hacen perfectamente y muy rápido, ¿sí? Bien, ahí está la rata 2, lo hace, ahora la rata 3, ¿no? Va a hacer lo mismo. Bien, ya está. O sea, las 3 ratas hasta ahí saben lo mismo. ¿Ok? Bueno, ahora las 3 ratas se ponen juntas en la misma caja, ¿no? Y hay lo que llama un problema social. Los animales tienen que trabajar, ¿no? Tienen que trabajar, ¿no? Por lo mismo, pero tienen que trabajar un poco más duro para ganar lo mismo, ¿sí? Entonces, el primer día todos los animales trabajan, pero hay unos que no consiguen lo que producen, ¿no? Claro, mientras una presiona la palanca, ¿no? Las otras se comen la comida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Vean, o sea, una pierde y cuando va la otra para allá ya no hay comida, ¿no? Entonces empiezan a pelearse la Gürtel. En el comedero, ¿no? Entonces presiona la palanca y no llega. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a extinguir las 3, ¿sí? Porque hay 2 que no consiguen la comida por estar ahí porque ya no hay, ¿no? Y la otra que presiona la palanca y va, ¿no? Ya no consigue comida. Entonces empiezan, a pesar de que tienen hambre, ¿no? Pues las 2 que se quedaron allá en el comedero, ¿no? Pues no reciben comida porque la que presionaba la palanca ya no presiona porque no alcanza comida. Entonces se va extinguiendo, ¿no? Entonces llega un momento en que las 3 pues están ahí y no presionan la palanca. El segundo día gastan más tiempo los animales, ¿no? Compitiendo en el comedero por comida que no está ahí, ¿sí? Entonces pasan mucho tiempo en el comedero, pero ahora pues ya no hay nadie que presione la palanca. Están ahí que pues, no hay comida, ¿no? No hay comida, empieza a haber problemas. Ahora, ¿cómo lo resuelven? La cuestión es cómo lo resuelven, y esto es lo que es interesante. ¿Ven? La otra fue a presionar la palanca y ahora llega y no hay nada. Pueden ir pensando en la solución. En el tercer día están muy hambrientas, ¿no? Y claro, empiezan a atacar ahí la palanca y empieza a haber
incluso un poco de agresión, ¿no? Entre ellas, ¿no? Yo insisto, de tecnología lo mínimo, ¿no? Y sin embargo, pues la situación a estudiar, pues es, yo creo que bastante interesante, ¿no? De verdad, la palanca es un alambre, ¿eh? Es un alambre, claro, fuerte, pero no más que eso. Ahí se ve, creo que ahí se ve un poco mejor, ¿no? El tipo de palanca es que es... La 3. La cuestión es cómo lo resuelve, ¿no? En el cuarto día, ¿no? La rata número 3 presiona la palanca 1156 veces, mientras que las otras 3 o 4 veces, ¿no? O sea, hay una que está presionando la palanca. O sea, hay una que trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, la que presiona la palanca lo que hace es presionar la palanca varias veces, ¿no? De tal manera que cae más de una bolita. O sea, que llegan 5 o 6, ¿no? Y entonces cuando ella vuelve al comedero, las otras no se han comido todas, sino que dejan algunas, ¿no? Entonces ella alcanza a comer, ¿no? Ahí alcanza ella a comer, ¿no? O sea, presiona varias veces, caen varias bolitas y ella va, y entonces alcanza a comer y comen todos. Ahora hay comida ahí, ¿no? Ahora hay comida. La cuestión aquí es que, ahora lo van a ver, bueno, aquí se muestra un gráfico, ¿no? de cómo ocurrió esto. Hay una que trabaja, ¿no? Hay una rata que trabaja un montón y hay otra que las otras no trabajan nada. ¿Les recuerda algo esto? Bueno, pues la cuestión es que resuelven el asunto y se crea una clase social, ¿no? Uno que trabaja y dos parásitos que comen y se aprovechan del otro que trabaja. Algo parecido a lo que ocurre en la vida real, ¿no? Este es otro problema, este es otro vídeo donde, y es muy simple también, vean, o sea, poca tecnología, no se requiere gran cosa, y esto es para ver la relación entre la motivación y lo que llaman entonces la recompensa y el reforzador, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Son dos ratas, una que está privada de comida y otra que no tiene hambre, o sea, una tiene mucha hambre y otra no tiene nada de hambre. Y lo que se va a ver es, fíjense, es una cosa muy simple, ¿no? O sea, la actividad que tiene una y la actividad que tiene otra, ¿no? O sea, cuando nos preguntan de motivación, ¿no? ¿Qué es la motivación? Pues un poco es esto. Y fíjense también, o sea, la palanca, vean, o sea, es una cosa también muy simple, el comedero lo mismo, o sea, no hay gran tecnología ahí. Lo que hay es una idea, cómo estudiar esta relación entre motivación, o sea, un estado motivacional y la actividad que produce el simple hecho de tener hambre, ¿no? Entonces, fíjense, ni siquiera haría falta decirles cuál es la rata que está privada. Recuerden que son estudios muy digamos, hechos en 1930 y tantos, 40 y tantos, ¿no? O sea, realmente la tecnología y las cajas de Skinner, pues claro, se empezaron a desarrollar pues gracias a que todo esto servía para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, la tecnología avanzó a partir de las ideas, ¿no? que había en este tipo de estudios que parecen realmente muy simples. Bueno, pues ustedes pueden ver la rata que está hambrienta, ¿no? Pues empieza a mover mucho más que la otra. Esto parece algo muy simple, ¿no? Pero es muy importante. O sea, realmente todas las teorías de motivación vienen a partir de eso, ¿no? Es decir, hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de algo y el cuerpo empieza a moverse, ¿no? Se empieza a mover, mientras que cuando no hay esa carencia, ¿no? El cuerpo, en este caso, la rata que no está hambrienta,
se mueve muchísimo menos, ¿no? Sí, una se mueve mucho y otra se mueve casi nada. Vean, ahí casi se corta el cuello, ¿no? Entonces, para una, la comida, ¿no? O sea, efectivamente funciona como un reforzador, mientras que para el otro, ¿no? La misma comida y nada, ¿no? Quedan 5 minutos. Es una idea muy simple. Después lo que hacen es, claro, estudiar otro tipo de motivaciones, ¿no? Es decir, si la rata aquí, a ver, lo que pasa es que la rata, vamos a decirlo así, aprende a presionar la palanca para obtener la comida, ¿sí? Pero es porque, o sea, la rata de una está motivada, vamos a llamarlo así, está motivada, ¿no? Para hacer eso, mientras que la otra rata no lo hace. La única diferencia es que una tiene hambre y la otra no tiene hambre. ¿Sí? Y presionar la palanca, ¿no? En principio no tiene nada que ver con reducir el hambre. Lo que pasa es que presionar la palanca produce la comida, ¿no? Y entonces, claro, la manera indirecta de medir la motivación fue a partir de presionar la palanca, ¿no? El problema era cómo se estudiaba la motivación si se suponía que era una cuestión interna. O sea, tener hambre es una cuestión interna del organismo. Y no hay, ahora hay otros métodos, ¿no? Pero en esos tiempos no había manera de saber qué es lo que pasaba dentro del organismo. O sea, qué cambios había para saber, para poder medir esa motivación, ¿no? Entonces, ahora, esta rata no tiene hambre, esta que van a ver ahora, pero ahora lo que le aplican es una pequeña descarga eléctrica, ¿sí? Y la rata tiene que hacer algo, ¿no? Para terminar con la descarga eléctrica. O sea, que tiene que aprender otra cosa, ¿sí? Ahora no tiene hambre, ¿no? Es otro tipo de motivación, ¿no? No está hambrienta la rata. Ahora fíjense, ahí va la descarga y tiene que presionar la palanca para suspender el choque, la descarga eléctrica. Entonces, claro, cae la palanca, se queda ahí. Entonces, presionar la palanca no solamente está relacionada con una motivación, digamos, de tener hambre, ¿no? Sino también por otros. Y no solamente, creo que se va a alcanzar a ver, que no solamente es que presiona la palanca, que es una respuesta totalmente arbitraria, que no tiene nada que ver con ninguna de estas motivaciones, en absoluto, ¿no? O sea, son relaciones totalmente arbitrarias, ¿no? Este es otro animal que, ahí se habla de un hábito, ¿no? Fíjense. Otra vez, esta rata no está muy limpia. Ahí. Y ahora empieza pum, pum, pum. O sea, claramente, ¿no? Nosotros aprendemos cuando hay contingencias positivas, pero también cuando hay contingencias aversivas o negativas, ¿no? Hacemos muchas cosas por evitación, por escape, ¿no? Es decir, el control aversivo pues gobierna muy buena parte de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, y es una parte que ayer un poco estaba la discusión acerca de usar el castigo y usar estimulación aversiva. Hay que saberlo usar, ¿no? No es que no se puede usar. Yo le decía ayer a Paco o a los, digo, a ver, tú vas al dentista y te ponen una cosa ahí que te duele hasta que te saltan las lágrimas. Y nosotros, porque le damos así a un niño, ya somos intrusivos, ¿no? O sea, porque lo tocamos, etcétera. Te hacen una operación a corazón abierto y te abren todo, que es más intrusivo que eso, ¿no? Aquí, bueno, ahora esta rata tiene que morder el cable para suspender la descarga, ¿no? O sea, se aprenden muchas respuestas y muy variadas, ¿no? A partir de la misma consecuencia, ¿sí? O sea, ni siquiera hay que cambiarlo. Bueno, aquí termina. Y que les voy a mostrar, esto es mucho más reciente. Esto es de 2014. Es un estudio, está hecho con un cuervo, ¿sí? Y está hecho en Rusia. Que ya el análisis de la conducta ya llegó hasta allá, ¿no? Y van a ver, otra vez, cero tecnología. Cero tecnología. Y van a ver lo que hace el cuervo, ¿eh? Ojo con esta. Igual lo conocen, ¿no?
voy a parar un momentito nada más para que vean los estímulos. Bueno, primero, voy a parar ahí. La jaula del cuervo, ¿vale? No hay más. Son tarjetas, no son pantallas, son tarjetas. Debajo de las tarjetas hay dos cuencos. El reforzador está debajo, ¿vale? El cuervo lo que tiene que hacer es quitar la tarjeta del estímulo correcto. Es una igualación de la muestra, ¿okay? Vamos a ver si se alcanza a ver aquí ahora. Ahí. Fíjense en el estímulo muestra, ¿no? En medio, ¿no? Mismo color, diferente figura, ¿okay? Este cuervo solo había sido entrenado a responder al idéntico, a la igualdad, ¿sí? Cuando eran estímulos idénticos. Solo fue entrenado a eso. Esta es la prueba, ¿no? Y había respuesta correcta, era a igualdad, pero también a diferencia. Y la diferencia no había sido enseñada, ¿vale? Bueno, entonces ahí es mismo color, pero diferente figura, ¿no? Entonces el correcto sería el que escoge, ¿verdad? ¿Está? Otro ensayo, igual, la muestra, eso es idéntico, el igual, va. No hay error. Diferente. Está controlado, aparecen, etcétera, etcétera. Esto se pasa hasta en casa. Dale. Hay que montar un laboratorio. Qué bestia. Y es un cuervo, o sea, ¿qué se le va a ocurrir? Tengo la cabeza, pero lo más. Es lo más que se vende en ave, vamos. Los córvidos son lo más evolucionados. Ahí se le fue un granito, venga. Bueno, pues esto es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Es decir, no requerimos tanta tecnología, ¿no? Sino lo que necesitamos son ideas. Ahora, no se trata de ideas o tecnología. Yo creo que la conclusión es ideas y tecnología actualmente. Ideas y tecnología. O sea, no solamente hay que aprender a apretar botones, ¿no? O teclas, ¿no? Que está bien, pero hay que saber por qué y para qué. Eso es lo importante. Y ese es un poco el mensaje que quería mostrar con esta presentación. Entonces, muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación son dos trabajos que están en forma consecutiva, digamos que pueden ser unidos, no sé, aunque se separen, digamos formalmente, ¿no? Aparezca el título de la segunda, pero digamos que son dos temas que están bastante relacionados, ¿no? Se llama, la primera es control instruccional y seguimiento de instrucciones negativas en una tarea de igualación a la muestra, y la segunda, pues la anuncio de una vez, ¿no? ¿Sí? Es insensibilidad a las contingencias y seguimiento de instrucciones negativas en una tarea de igualación a la muestra. En ambos trabajos los autores son Jorge Cerda, Héctor Martínez y Vicente Pérez, en una colaboración, ¿no? que hemos hecho, ¿no? Está. ¿Dónde se pone aquí? Arriba, presentación. A ver, pues. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Jorge Cerda, como ya me presentó el doctor Martínez. Y voy a presentar los trabajos, el primero titulado Control instruccional y seguimiento de instrucciones negativas en una tarea de igualación a la muestra. Bueno, para contextualizar, el ambiente cambia la conducta humana principalmente en tres niveles básicos. El primero lo vamos a considerar por modelos, ¿no? O sea, los niños, las niñas aprenden a hacer lo que ven de sus padres, ¿no? Imitan la conducta de
de sus propios padres, caminan como ellos, hablan como ellos, ¿no? Sí. Por moldeamiento, ¿no? O sea, generalmente cuando aprendemos a comportarnos en la vida diaria, digamos para abrocharnos las agujetas, para andar en bicicleta, pues se nos va reforzando, digamos, paulativamente, lo que se conoce como aproximaciones sucesivas, hasta llegar a una conducta final compleja, y es así como, bueno, una de las formas en las que aprendemos sobre todo a emitir conductas complejas. Y tercero, por uso de reglas, por descripciones. Las dos primeras tienen que ver más con la experiencia, o sea, es decir, ver a nuestros papás haciendo algo y nosotros lo hacemos, o por moldeamiento, ¿no? Que nos vayan diciendo qué tenemos que hacer, si está bien o está mal, nos van guiando por ahí, nos van moldeando. Y por el uso de reglas, en este nivel ya tiene que ver, hay antecedentes verbales que van a dirigir nuestra conducta. Por ejemplo, para cruzar nosotros la calle volteamos hacia un lado hacia el otro para ver si no tienen coches, pero no tuvimos que haber, o sea, no nos tuvo que haber atropellado un coche para saber eso. Nuestros padres nos dijeron, cuando vayas a cruzar la calle tienes que fijarte de los dos lados, ¿no? Entonces es un tipo de estímulo verbal que va a controlar nuestra conducta. Bueno, como nuestro tema de interés, las instrucciones y los factores implicados en el seguimiento de las instrucciones, bueno, pues estas son consideradas instancias de reglas que fungen como antecedente verbal que va a dirigir la conducta. Entonces las instrucciones van a describir todos o alguno de los componentes de una contingencia, ya sea el estímulo discriminativo, nos van a describir la consecuencia, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto, te voy a dar un dulce, o si haces esto, te voy a pegar, no sé. Entonces las instrucciones van a describir, dependiendo de si sean específicas o no específicas, sean generales o concretas, bueno, pues eso es lo que va a describir. Entonces, bueno, esto inició hace ya un tiempo y como les decía, nosotros estudiamos las instrucciones y los factores implicados en su seguimiento, es decir, de qué depende que nosotros sigamos o no una instrucción. Nosotros nos dimos cuenta que, o al menos en la literatura, no alcanzamos a encontrar estudios que hablen sobre aquella conducta, sobre aquellas instrucciones que nos señalen aquella conducta que no debemos emitir. Es decir, generalmente cuando nosotros nos dan instrucciones, generalmente nos dicen haz esto, haz aquello y va a pasar aquello, pero ¿qué pasa con aquellas instrucciones que dicen no debes de hacer esto? O sea, las instrucciones más de carácter prohibitivo. En este análisis o en esta inferencia sobre ese tipo de instrucciones, nosotros dijimos, pues hay dos vertientes. Cuando la respuesta posible es dicotómica, por ejemplo, si vamos en la carretera y se dice no rebases el límite de velocidad, simplemente con no rebasar el límite de velocidad estamos siguiendo la instrucción y hay una consecuencia por eso. En este caso no nos van a reprender, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la respuesta posible es múltiple? ¿No? Vamos a pensar el niño que está haciendo berrinche, que es algo de lo que platicaban ayer, y le dice, papá, deja de estar haciendo berrinche, ¿no? El niño deja de hacer berrinche, pero se pone ahora a tirarse en el piso, a jugar, ¿no? No es en realidad lo que el padre quería que hiciera. El niño siguió la instrucción, ¿no? Paró el berrinche, pero se puso a hacer otra cosa. No es lo que el padre quería, es decir, el padre no ha sido específico. Es decir, cuando la respuesta posible es múltiple, hay posibilidad a la variabilidad en la conducta. Es, digamos, en esencia es el interés que nos guió a trabajar con instrucciones que señalan la conducta que no se debe de emitir. Ahora, en este tipo de estudios generalmente se utilizan tareas de este tipo, tareas de igualación a la muestra, pueden ser arbitrarias o relaciones físicas. Nosotros particularmente utilizamos relaciones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un acomodo, en un arreglo de 4 estímulos, un estímulo muestra en la parte superior, 3 estímulos de comparación en la parte inferior. Los estímulos de comparación van a guardar una relación física con la figura de muestra. Por ejemplo, el círculo rojo es idéntico porque es igual en forma y en color. La figura del medio es semejante porque es igual en forma o en color. Y la figura diferente es diferente porque no es ni igual ni en forma ni en color. Entonces, en un estudio de este tipo, utilizando este tipo de tarea de igualación a la muestra, establecimos de manera arbitraria una respuesta correcta para cada instrucción negativa. Es decir, en un ensayo nosotros le decimos al sujeto, no elijas el idéntico y la respuesta correcta es el diferente. Eso lo establecimos arbitrariamente. La instrucción no elijas el semejante, la respuesta correcta era el idéntico. Y ante la instrucción no elijas el diferente, la respuesta correcta era el semejante, ¿no?
Entonces, es una regla que deberían abstraer los participantes para responder correctamente. Además, se le presentaron los ensayos, en diferentes acomodos, uno en bloque y otro de manera variada. ¿Qué quiere decir en bloque? Por ejemplo, en una sesión de 36 ensayos, 12 veces continuas les decimos no elijas el semejante, luego 12 veces continuas no elijas el diferente y luego 12 veces continuas no elijas el idéntico. Y en la condición variada, pues va cambiando de ensayo a ensayo, ¿no? Un ensayo no semejante, no idéntico, no diferente, diferente, no semejante y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el diseño original, el primer diseño fue un diseño de 4 grupos. Todos los grupos pasan por una línea base, no hay instrucción previa, no hay retroalimentación, únicamente la tarea de igualación a la muestra. Y particularmente el grupo 1 y el grupo 2 van a recibir retroalimentación en una primera fase de 4 sesiones. El grupo 1, una condición variada, que es lo que les acabo de explicar. El grupo 2, en bloque, pasan a una fase de test, a una sesión de test. Y pasaban a una segunda fase ya sin retroalimentación, ¿no? O sea, el grupo 1 igual variado, el grupo 2 igual en bloque, pero sin retroalimentación, y terminaba con un segundo test. Cabe señalar que en los tests se cambia las figuras utilizadas, las figuras geométricas utilizadas, pero sin embargo no se puede quitar la instrucción. Y ya nada más el grupo 3 y el grupo 4 son los mismos que el 1 y el 2, solamente que en lugar de recibir al inicio retroalimentación en la primera fase, esos reciben retroalimentación hasta la segunda fase, es decir, empiezan sin retroalimentación. Entonces, bueno, nosotros categorizamos los resultados de 2 diferentes formas. Uno, el seguimiento instruccional. ¿A qué nos referimos con seguimiento instruccional? Es decir, si nosotros le decimos al participante no elijas el idéntico, con que no haya elegido el idéntico, es decir, que haya seguido la instrucción, nosotros lo contamos, ¿no?, como seguimiento instruccional. Y respuesta correcta lo consideramos que, además de haber seguido la instrucción, han elegido aquella respuesta que nosotros establecimos como correcta arbitrariamente. Ahí está señalado. En este caso es el rectángulo amarillo. Entonces, bueno, el procedimiento pasa un poco rápido. Una primera pantalla de agradecimiento por la participación, una segunda pantalla donde les enseñamos a contestar. Para elegir la figura tal, aprieta tal tecla, elegir la figura de la derecha, aprieta tal. Pasamos a la línea base que les comentaba, sin instrucción y sin retroalimentación. Y después de esta línea base se le explica a los participantes que van a estar ante figuras geométricas, se les va a dar una instrucción previa y tendrán que elegir aquella que ellos consideren la correcta. El procedimiento es este. En el lado izquierdo están las figuras que se utilizaban durante el entrenamiento y no sé por qué no, bueno, perdón, es que debería correr ahí un video. Bueno, la línea de base y test, aparte cambiaron los colores, no sé qué pasó en esta... Sí. Ah, ¿cambia? Bueno. Bueno, era un ejemplo, ¿no?, de la instrucción negativa, el acomodo. No, ya le di. No. Bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, les decía, ¿no?, nosotros acomodamos los datos de 2 diferentes formas. Uno es seguimiento instruccional, otro son las respuestas correctas. Y observamos en la parte superior, no sé, está como... Exacto. Es que es un software libre. De hecho, no, de hecho me cambió. Sí, a ver. Repitió todas las... Es que no tiene PowerPoint. Eso es en el Office libre y entonces nunca está al 100%. Sí, son las mismas, ¿Cómo? ¿Que te cambian los datos? Bueno, ¿describo? Sí, descríbelo. Bueno, ¿Quieres que intente una cosa? ajá, o si... Porque si no, eso me va a pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿Podemos intentar con otra máquina?
Sí, con tu máquina, si lo tienes ahí. No, esta era la última. ¿Tienes la presentación? Yo sigo transmitiendo, no puedo hacer pausa. ¿Ves lo que pasa cuando te das el juego? A ver, estas cosas no perdón el software libre y tal, pero es que además que es más potente, creo. No, pero decirle al ayuntamiento que en algunos casos no se puede hacer presentaciones. Como quiero pasar, no es que quiero pasar. No, bueno, vale, pasa, están hablando. Sí, se está grabando todo. O sea, pasa pero con mucha finura. Pues no está, Vicente, no está. Es que aquí es software libre, ¿me entiendes? Evidentemente un poco tendencioso, ¿eh? Es anticapitalista, evidentemente. Vale, yo también. ¿Quién lleva? No sé, es que no tienen el Office. No, pero tampoco tienen el Acrobat. ¿Cuál? El Acrobat. Tienes, Vicente, tú tienes la cuenta, la podías subir a tu cuenta y hacerlo online en el OneDrive y lo veis desde allí y se ve online, se ve perfecto, eso no altera nada. ¿Sabes? O sea, tú lo subes a tu cuenta y le das. Tendría que abrir mi cuenta. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es hacerlo online, entonces son magníficas si tú lo subes al Dropbox de ellos, le das y lo ves directamente en tu web y además que no altera el asunto, esa cosa. Ya, todo esto se está transmitiendo, yo voy a finalizarlo, ¿no?